Encontramos aquí unas características especiales de las provisiones y de los pasivos contingentes. Las provisiones pueden ser reconocidas como pasivos. Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivos. Reconocimiento de provisiones. Son pasivos ocurrencia o cuantía desconocida. Solo serán reconocidos si todas las siguientes condiciones se cumplen. Existe una obligación presente originada por un evento pasado. Es probable que una salida de recursos se requiera para saldar la obligación. Se puede estimar razonablemente la obligación. Aquí mostramos escalonadamente el reconocimiento de las provisiones. Tenemos un evento pasado que genera una obligación presente, sea de tipo legal, constructiva o implícita, que a su vez genera salida de recursos para cancelar la obligación. Esto quiere decir que es cuantificable, es probable y previene de beneficios económicos. Se reconocen provisiones si es más probable que ocurran a que no ocurran. Si la probabilidad de ocurrencia es baja o no se puede estimar, se debe revelar un pasivo contingente. Dichos pasivos deben evaluarse continuamente para determinar si se pueden convertir en medición de provisiones. Se deben reconocer como provisión el mejor valor estimado que se requiere para saldar la obligación presente al cierre del balance. Si no se puede estimar, debe revelarse un pasivo contingente. El mejor valor estimado se calcula basándose en experiencias pasadas similares, evidencia de expertos técnicos o legales u otra evidencia después del cierre del balance. Si existen varios posibles resultados, deberá promediar los resultados junto con su probabilidad de ocurrencia, utilizando el método estadístico conocido como valor esperado. La provisión se debe calcular antes de impuesto. Las provisiones deben revisarse al cierre de cada balance y ajustarse para reflejar el mejor estimado. Si la ocurrencia de la provisión ya no es probable y no se requiere una salida de recursos para saldarla, se debe reversar, ya que una provisión solo puede ser usada para el propósito para el cual fue creada. En el aspecto referente a futuras pérdidas operativas, no se permite reconocer futuras pérdidas operativas, ya que no cumplen con las condiciones para reconocer provisiones. Si existe un deterioro del valor de los activos, se debe reconocer bajo otra NIC, en este caso sería la NIC 36. Vamos a referirnos en este momento, después de haber hablado ya de los pasivos de las provisiones, vamos a referirnos directamente a lo que es un pasivo contingente. Es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurran o no ocurran uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad, o una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se han reconocido contablemente. ¿Por qué? A. No es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos. O B. El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. La entidad no debe reconocer contablemente una obligación de carácter contingente. Por el contrario, deberá revelar la obligación contingente, salvo en el caso de que la salida de recursos que incorporen beneficios económicos tenga una probabilidad remota. Vamos a hablar sobre los pasivos contingentes y sus características principales. Posible obligación cuya confirmación depende de acontecimientos futuros fuera del control de la empresa. Obligación presente que podría pero probablemente no dará lugar a salida de recursos. No puede realizarse una estimación suficientemente fiable. Los activos contingentes no están regulados actualmente, los pasivos contingentes poco. Aquí tenemos un asterisco que nos permite enunciar que esto no se permite su registro, pero que se obliga a su desglose. Quiere decir que lo podemos relacionar los pasivos contingentes en las notas a los estados financieros. Continuamos con las definiciones, en este caso, de activo contingente, reestructuración y un contrato de carácter oneroso. Un activo contingente es un posible activo que surge de eventos pasados y cuya existencia será confirmada solo por la ocurrencia o no de uno o más eventos futuros que no estén totalmente bajo el control de la empresa. La entidad debe abstenerse de reconocer cualquier activo de carácter contingente. Un activo contingente debe revelarse cuando sea probable la entrada de beneficios económicos por esta causa. Una reestructuración es un programa de actuación planificado y controlado por la gerencia de la entidad. Se reconocerá una provisión por costos de reestructuración solo cuando se cumplan las condiciones generales de reconocimiento de provisiones. Un contrato de carácter oneroso
Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Si la entidad tiene un contrato oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y valoradas como una provisión. Activo contingente en nuestro diagrama de características. Activo posible surgido de sucesos pasados. Su existencia quedará confirmada si llegan a ocurrir uno o varios sucesos inciertos en el futuro fuera del control de la empresa. Ejemplo, una reclamación de desenlace incierto. Los activos contingentes no están regulados actualmente, los pasivos contingentes tampoco. Antes de entrar de lleno a ver algunos casos sobre provisiones contingentes y pasivos, vamos a observar qué nos puede llevar un reconocimiento de previsión y pasivo contingente mediante este árbol de decisiones. Vámonos primero por la columna del lado izquierdo, donde nos pregunta, ¿existe una obligación presente como consecuencia de un suceso pasado? Como lo vimos anteriormente en las definiciones y en lo que hemos explicado, si decimos que sí, tendríamos que pasar a la segunda pregunta y es la que nos dice, ¿involucra una posible salida de recursos? Si la posible respuesta es positiva, tendríamos que hacernos la tercera pregunta. ¿Puede hacer una estimación fiable del importe?